Vamos a esperar unos 5 minuticos a que más personas se conecten y damos inicio. Listo, Doc, muchas gracias. Listo, sí, señora, gracias. Bueno, pues ya vamos a dar inicio. Si quieren, van prendiendo sus cámaras pues, para irnos conociendo. Sabemos que hay personas. Y pues primero que todo agradecerle a la doctora Gabriela por estar aquí. Experiencia, queremos contarles que pues hace parte de su vida personal, va a contar lo que le funcionó, lo que no le funcionó, no quiere decir que todos lo tengamos que hacer de la misma manera, sino precisamente tomar esos tips y esos puntos claves de pues alguien que ya pasó por ese proceso. Entonces, si damos inicio, ¿verdad? ¿Ya me escuchan mejor? Ahora sí. Ah, listo. Entonces, les venía contando que pues vamos a dar inicio a la charla, que estamos muy felices de contar con la presencia de la doctora Gabriela. Ella nos va a hablar pues desde su experiencia personal, lo que le funcionó y no le funcionó. No quiere decir que pues todos en este camino lo tengamos que hacer igual, pero qué bueno tener a alguien de referencia y más alguien que pues ingresó recientemente y nos puede dar como muchos puntos claves y muchos tips. Entonces, si quieres podemos ir dando inicio. Listo, Lisa, perfecto, gracias. Voy a compartir pantalla y me confirman si se está viendo. Pero me dice que solamente los organizadores y moderadores pueden compartir el contenido de la reunión. Ya te pongo como organizadora. Dame un Listo, segundo. gracias. Listo, ¿me confirma si te deja? Y creo que ahora sí. Espera un segundito, compartir. Creo que ya están viendo pantalla. Ya estamos viendo. Listo. Entonces, bueno, ya vamos a dar inicio. Entonces, así tal cual como nos comentaba Luisa, esto es una charla más que todo ilustrativa de los tips que a mí me sirvieron, de los consejos que les quiero dar, pues que me ayudaron en este proceso. Va a ser general, no va enfocada a la Universidad Sanitas, sino a la universidad que ustedes se quieran presentar. ¿Listo? Entonces, bueno, primero
Bueno, les quería decir, primero me tomé la libertad de hacer una charla porque quiero darles como unas cosas muy puntuales que siento que son necesarias y ya al final pues hacemos la ronda de preguntas con todas las dudas que ustedes tengan y que quieran resolver y que claro les pueda colaborar. Entonces, bueno, lo primero es una invitación a cuestionarnos y conocerlos. Muchas personas hoy en día dicen como, listo, yo me quiero especializar, dermatología, algunos la eligen porque les gusta mucho, otros porque no tiene turnos. Este es un espacio que yo quiero que se tomen realmente para preguntar, bueno, me quiero especializar, me quiero quedar de médico general, también existe esa opción. ¿Cuándo fue que desarrollé el interés a la dermatología? De pronto todavía no he rotado, pero es una idea que tengo o ya roté y me gustó. Siento que ese tipo de preguntas sirve mucho y van a ser lo que nos va a permitir ser fuertes en el camino de presentarnos a la residencia. ¿Cuándo? Por qué desarrollé ese interés y qué implica ser residente. Muchas personas que de pronto no han tenido la oportunidad de rotar de la mano de algunos residentes de dermatología tienen una idea de lo que es una residencia que está un poco alejada de la realidad. Esto no es necesariamente pues culpa de ellos. Siento que en muchos lugares se pinta la dermatología como no, ellos solamente van al hospital, no sé, 5 horas, recetan cremas y realmente es una residencia médico-quirúrgica tan compleja y que requiere tanto tiempo como las demás. Entonces, es muy importante que tengamos claro a qué es lo que nos queremos enfrentar y si de verdad queremos hacer parte de esto. Esta es una frase que me gusta mucho y es cuando las prioridades están claras, las decisiones se hacen más fáciles. Siento que presentarse a la residencia para los que lo quieren hacer debe ser una prioridad y debe estar en la cúspide de todas las decisiones que tomen. ¿Por qué? Porque dependiendo de la residencia que queramos, vamos a tener que escoger cierto tipo de trabajos, vamos a tener que decir no a algunas cosas o enfocar, no sé, nuestros recursos a a lograr ese sueño. Entonces, eso es algo que toca tener muy presente. Yo lo veo no como un sacrificio, sino como un esfuerzo que estamos haciendo para lograr una meta que tenemos. Entonces, acá es un punto importante y se trata de encontrar un equilibrio. Ninguna persona se puede solamente sentar a estudiar día y noche sin dejando de compartir con su familia, sin verse con sus amigos, dejando de lado una alimentación balanceada. Entonces, se trata de encontrar un equilibrio entre hay que estudiar, pero pues tampoco me puedo descuidar, también tengo que hacer los hobbies o las actividades que me gustan, también tengo que compartir tiempo con mi familia. De pronto, en algunas ocasiones tendré que decirle que no a salidas con amigos o quizás ir a un concierto o no ir al concierto me va a permitir presentarme a más universidades. Entonces, se trata mucho de organizarse. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que presentarse es un proceso largo, no es de la noche a la mañana. De hecho, muchos de los que ya estamos en la residencia es algo que venimos construyendo hace años y eso es algo que toca entender, toca tener un equilibrio, toca ser pacientes y constantes pues para poder llegar a esa meta. Algo que también quiero que tengamos muy presente es que todas las personas tienen un proceso diferente y esto es algo que yo veía mucho cuando me presentaba y es que todas las personas se están comparando entre sí, están diciendo, no, esta persona pasó al mes de haberse graduado o fulano de tal ya lleva 4 años y nada que pasa y realmente esto no es una competencia con las personas con las que estamos, sino es cómo estoy mejorando yo mismo día a día en mi propio proceso. ¿Por qué se los digo? Porque todas las personas primero generalmente venimos de distintas universidades. Hay universidades donde en el pregrado les dan clases de dermatología e inclusive rotan por dermatología. Hay otras universidades donde no tenemos esa posibilidad. Entonces, claro, eso empieza a generar factores diferenciadores que ustedes van a ir viendo mediante hacen el proceso. Algunas personas vienen de ciudades diferentes, entonces nunca va a ser lo mismo de pronto estar estudiando para una residencia para la persona que está acá junto con su familia que le ayudan a hacer, no sé, los quehaceres diarios a personas que de pronto son de otras ciudades, están completamente solos. O sea, son procesos completamente distintos. Los recursos incluso son diferentes. Ustedes se van a dar cuenta. Hay personas que se dedican desde que se gradúan única y exclusivamente a estudiar para pasar a la residencia, mientras hay personas que tienen que estudiar y trabajar para pasar a la residencia. Hay otros que dicen, no, yo realmente necesito ahorrar para la residencia, entonces voy a tomarme 4 años solo de estudio y después me presentaré. Entonces, esta invitación es clara. Vivan cada uno su propio proceso. También todas las personas tienen distintas habilidades y si ustedes están enfocados y trabajando día a día por esa meta, sin duda alguna van a llegar. Entonces, no se comparen. Bueno, esta charla la quiero desarrollar como en estos tips. Acá suena como fácil y simple, pero era para tener una visión como amplia del panorama. Tips para entrar a la residencia. Entonces, lo primero va a ser construir una buena hoja de vida, hacer networking, ya explico qué es eso, tener un cronograma de estudio,
presentarse, persistir y no desistir, porque esto es muy importante, por lo mismo que ya lo hablábamos, es un proceso largo, pocas son las personas que pasan apenas se presentan al primer examen, es algo más de consistencia. Y el quinto, tener un factor diferenciador frente a los demás y obviamente después de, pues, preparar la entrevista. Acá en cuanto a la hoja de vida, que es el primer ítem que vamos a tocar. En la hoja de vida, bueno, acá les puse un ejemplo de cómo la tengo organizada yo, ahorita hablamos de eso, pero les voy a decir lo que pueden incluir. Me parece que es clave que incluyamos rotaciones especiales, es decir, si ustedes han tenido la posibilidad de rotar en dermatología, es algo que deben ir en la hoja de vida. ¿Cómo logran ustedes rotar en dermatología? Realmente la mayoría de universidades o lo que yo tengo dentro de mi experiencia, las rotaciones del internado se escogen e inclusive el internado se escogen por promedio. Entonces, si de pronto ustedes todavía son estudiantes de quinto, sexto semestre, pues es importante tener un buen promedio académico para que puedan escoger el centro de rotación o el centro base de internado. Hay internados que tienen solamente 2 meses de electivas, es decir, 2 meses de las especialidades que ustedes quieran ver, como hay internados que tienen 6 meses de electiva. En mi caso, yo escogí un internado que tenía 6 meses de electiva, el que me lo permitió hacer fue la Fundación Santa Fe de Bogotá, pero pues también hay muchos otros, está la cardioinfantil, la mayoría de lugares que tienen asociación con la Javeriana o inclusive el Pablo Tobón y universidades en Medellín. Entonces, desde el primer momento en que ustedes sepan de pronto que quieren dermatología o que tienen en mente alguna especialidad, hay que realizar todos los esfuerzos para que estén guiados hacia eso, ¿listo? Ya una vez que ustedes logran conseguir esa rotación especial o esa electiva en el servicio que tienen, aprovecharla al máximo. Ahí van a conocer a los docentes, a los residentes, van a aprender cómo es el día a día de un residente, van a aprender cuál es la bibliografía que más se usa, cómo tienden a exponer las personas. Todos esos son tips que ustedes pueden ir abstrayendo y que les van a ayudar muchísimo más adelante. Cursos es otra cosa que pueden incluir en la hoja de vida. Cursos van desde los básicos que nos piden como médicos generales, atención a víctimas de salud sexual, reanimación cardiopulmonar, como también pueden ser cursos enfocados a la parte dermatológica, congresos. Asistir a congresos no es algo que sea determinante, o sea, en la entrevista no les van a decir, ay, si no asiste a un congreso de dermatología, entonces no puede entrar. No, pero ¿qué se logra en los congresos? Primero, son charlas de muy alto impacto con profesionales que tienen una excelente academia de mucha calidad. Ustedes van a aprender mucho en esos eventos y además acá van a poder hacer lo que se llama el networking. Ustedes van a tener la posibilidad de conocer no solamente otros estudiantes médicos o personas que también quieren dermatología, sino que también van a conocer a dermatólogos. Entonces, el día de mañana, si de pronto están buscando algún trabajo o publicar, pues ese networking les va a ayudar mucho en ese momento. Charlas o pósters que hayan hecho. Obviamente todo lo que ustedes tengan de experiencia de expresión oral, expresarse frente a un público, a mí me parece que es pertinente incluirlo en la hoja de vida. ¿Por qué? Porque la hoja de vida es esa carta de presentación que tenemos ante personas que no nos conocen. Entonces, entre más habilidades ustedes puedan incluir en la hoja de vida, pues esto les va a ayudar mucho. Investigación. Investigación es un tema que hace unos años era un poquito más difícil porque pues ya hoy en día hay muchos grupos de investigación, semilleros de investigación. Entonces, ¿qué hice yo y qué les recomiendo que a mí me ayudó? Yo tenía investigación no en dermatología, sino en cirugía general. Entonces, hay personas que dicen, no, yo cómo voy a tener investigación en urología si me quiero presentar a cirugía plástica. Ahí también depende de cómo ustedes sean capaces de defender ese punto. La investigación en sí sola es importante porque habla de que ustedes ya saben hacer una revisión sistemática, un reporte de caso, una carta al editor. Entonces, esa experiencia que tengan en investigación, sin duda alguna, va a aportar a la hoja de vida, ya que si es enfocada en la especialidad, pues claro, va a ser mucho mejor. Pero si no está enfocada, pues no pasa absolutamente nada. Igual es una parte académica que es importante y que les va a ayudar. Existen también pasantías que pueden hacer rotaciones, es decir, estas pasantías generalmente son ya para médicos generales. ¿Por qué? Pues porque hay personas que en el pregrado todavía no sabían que querían hacer dermatología, no tuvieron la oportunidad de tener una rotación especial ni en el internado ni de pregrado. Entonces ya los que son médicos generales o trabajan en hospitalización, pues algunos tienen las posibilidades de acceder a estas pasantías. Entonces también si se les presenta la oportunidad, tómenla, háganla. Yo en mi caso hice una. Siento que también fue muy provechosa y que también me ayudó mucho. En cuanto al trabajo, eso depende de si ustedes quieren trabajar o no. A mí realmente trabajar como médico general me parece algo que es absolutamente clave, tener ustedes la potestad de tomar una decisión, de generar una
independencia y ser autocríticos en un diagnóstico y en un manejo, siento que da un tipo de madurez que uno no tiene cuando es interno o cuando trabaja de la mano de algún especialista. Entonces me parece que esto permite desarrollar habilidades que son importantes y que les van a servir mucho más adelante. Pueden tener trabajos tanto de médico general como en dermatología. Hay personas que se cierran completamente y dicen, no, de verdad está imposible conseguir un trabajo en dermato, no voy a pasar a residencia. Eso simplemente es un plus o no, porque hay universidades para las que eso es un plus, como hay otras para las que no. Entonces ustedes perfectamente pueden trabajar de médicos generales y estar estudiando dermatología y no va a haber ningún problema, no los van a tener menos en cuenta por no haber tenido un trabajo de dermato. Yo en mi caso tuve la oportunidad de trabajar tanto de médico general como en dermatología, pero pues esto es algo que varía mucho dependiendo de lo que quiera cada universidad. Habilidades blandas y duras, obviamente también hay que incluirlas en la hoja de vida, como les decía, como es una carta de presentación, las cosas que ustedes quieren que ellos vean de ustedes y otras habilidades e intereses. Esto a mí me parece un punto importante porque hay personas que solamente centran la hoja de vida a la parte académica. Entonces yo roté, expuse tal, fui a tal congreso y dejan de lado un poco la parte humana. Entonces, por ejemplo, no sé, si ustedes hicieron un voluntariado, eso me parece que es un plus, habla de una experiencia diferente, es algo bueno o tuve la oportunidad de liderar un semillero, pues son otro tipo de experiencias que también sin duda alguna aportan a la hoja de vida. Acá en la imagen de la hoja de vida, a mí me parece que lo ideal y parte de lo que me enseñaron cuando hay que hacer las hojas de vida es que sea de máximo 2 páginas. Esto obviamente depende, si ustedes de pronto tienen muchas más cosas que incluir, pues que sea de 3, pero generalmente las personas no tienden a leer más de 2 páginas. Esto también aplica para cuando se presentan a un trabajo. Entonces, ¿qué tiene que ir de primeras? El perfil profesional, que digan que ustedes son médicos, de qué universidad son egresados, con qué habilidades y experiencia cuentan hasta el momento. Acá yo puse algunas habilidades destacadas, el idioma, que también es muy importante. Me gustó dividirlo en dos. Uno puse la experiencia que tenía en dermatología al momento de presentarme, que pues en este caso era la pasantía, un trabajo y el internado. Yo, como hice 6 meses, tuve la oportunidad de rotar en 3 sitios diferentes de dermatología. Entonces, bueno, ahí está cada uno. También puse la experiencia laboral, para mí era muy clave, pues que se viera que había trabajado en médico general por todo lo que les dije que hay detrás. En mi caso yo trabajé en ayudantía quirúrgica, que muchos dirían, bueno, ¿y qué hace una dermatóloga en salas de cirugía? A mí me parecía imprescindible aprender a suturar, conocer el material, el instrumental quirúrgico, conocer cuál es el modo de operar en una sala quirúrgica, el comportamiento que debemos tener, ponerse la bata, bueno, todo eso me parecía que era supremamente valioso. Trabajé también en consulta externa. Ustedes saben que en dermatología se hace mucha consulta externa. Esta fue de medicina general. Trabajé como médica domiciliaria también y como hospitalaria. Entonces, todo lo que ustedes puedan tener, créanme que les va a aportar a la hoja de vida. No quiten trabajos. Hay personas que dicen, no, yo no voy a poner este trabajo de hospitalaria de UCI porque nada tiene que ver con dermato. No, no importa. Eso habla de la experiencia de ustedes, de lo que han logrado hasta el momento y cada una de esas cosas es valiosa. Entonces, déjenla ahí. En experiencia académica realmente puse fue los centros de rotación en los que estuve, es decir, el internado en la Fundación Santa Fe y otros hospitales por los que roté. En méritos puse de pronto, y este espacio me parece que hay que aprovecharlo para poner esas cosas en las que ustedes han resaltado. Entonces, si de pronto de internos se ganaron algún concurso, anótenlo ahí. Si participaron en alguna charla y quedaron en el primer puesto, anótenlo ahí. Entonces, méritos es como esas cosas que ustedes han resaltado delante de otras personas. Las certificaciones, esas fueron las básicas que nos pedían como de médico general, cursos, algunas charlas que asistí, la mayoría eran virtuales porque pues bueno, a mí me tocó pandemia mientras era estudiante. Ahí están en investigación, lo mismo, pongan lo que tengan de experiencia en investigación. Yo tenía ahí la mayoría de cosas de cirugía general, un reporte de caso, un libro, una exposición en un congreso y coautora de otro artículo. Otras experiencias, lo que les mencionaba del voluntariado, de liderar algo que no es académico, etcétera. Y obviamente pues las referencias académicas, es decir, de profesores que ustedes sepan que les fue bien con ellos en rotación, que van a dar o que pueden dar una buena opinión sobre ustedes, que conocen su trabajo y que saben cómo se desenvuelven en un ambiente hospitalario. Y bueno, las referencias personales también, que son de cada uno. En cuanto a estudiar para el examen, es muy importante que tengamos claro primero qué tipo de aprendizaje tenemos. Algunas personas son más visuales, otras son de escritura, otras son de lectura. ¿Qué método de estudio nos funciona? Es decir, si yo me puedo concentrar, no sé, infinitamente por 4 horas y me va perfecto, o más bien tengo que hacer
pausas en el entretiempo, es decir, usar un pomodoro, o que si tengo que hacer repetición espaciada para memorizar las cosas, o más bien gráficos. Eso es clave tenerlo en la mente. ¿Por qué? Pues porque cuando ustedes estudian para residencia es mucho tema. Uno estudia medicina general, uno estudia dermatología y las cosas se van olvidando. Entonces es muy, muy importante que tengan eso claro. ¿Qué recursos mejoran mi aprendizaje? Lo mismo, si son videos, si son clases, si son animaciones, etcétera. Hay varias formas de estudiar para el examen. Tenemos el estudio autónomo, que eso lo pueden hacer realmente ustedes mediante un cronograma, ir estudiando sus apuntes, ver videos, ver clases. Esto es algo que a mí me parece que es clave, y si ustedes están asociados de pronto, como acá, a un grupo de investigación, a un semillero de investigación, van a tener la posibilidad de que les expongan residentes. Son personas que tienen un alto nivel académico, que están dando una charla muy puntual y muy enfocada del tema, y realmente eso es un espacio y tiempo para aprovechar, porque lo que ustedes se demorarían leyendo de pronto un capítulo del libro que tiene 30 páginas versus una charla que dura una hora, pues es un momento que deben aprovechar. Exposiciones, lo mismo. Cursos de residencia que pueden realizar. Yo les menciono algunos de los que usé, pero obviamente hay mucho más. Están los libros del CTO, están los libros de la MIR. Yo esos cursos no los pagué como tal, pero conozco de personas que, no sé, entre dos o tres personas pagan el curso, se rotan los libros. Si ustedes de pronto, yo tengo la versión como quinceava del CTO o de la MIR, si de pronto les sirve tener los libros, se los puedo compartir a través de Drive. Está el curso SEM, que es como muy conocido acá en Bogotá. Este tiene una parte de básicas, una parte de clínicas, dependiendo de... Uno también tiene que ser muy autocrítico y saber en qué lugar le hace falta más conocimiento. Dependiendo de eso, pues deciden si hacer básicas, si hacer clínicas o si hacer ambos. También está otro curso que probé y que me gustó, que es el curso TOC. Ese era muy, muy sencillo, eran como unos esquemas cortos, puntuales de la información. A mí, en lo personal, me parece muy chévere. Y el curso Futuros Residentes no lo realicé, pero sí conozco muchas personas que lo han realizado y que también les ha gustado. Entonces, cursos hay para elegir los que ustedes quieran. Otros cursos o diplomados, esos ya serían puntualmente los que tiene cada universidad. Cada universidad, por lo menos sé que Sanitas, El Bosque y la Javeriana tiene sus propios cursos de preparación para residencia. No es que sean necesarios, pero si de pronto ustedes sienten que necesitan ese impulso para lograr conseguir el puntaje que necesitan en el examen, pues pueden tener la posibilidad de hacerlo. Ya en lo que viene presentarse a dermatología, yo me encontré en el camino con muchas personas que dicen, no, es que yo quiero presentarme a la residencia, y pero todavía no sé, ¿y cuánto llevas así? No, 3 años, 2 años, ¿y cuántas veces te has presentado? No, ninguna. ¿Y por qué no te has presentado? No, es que no me siento preparada. Entonces, realmente, en mi caso, yo presenté mi primer examen sin sentirme preparada. ¿Por qué me parece que eso es importante? Porque hay que conocer el examen de residencia, hay que conocer cómo son los exámenes en las universidades. En algunos exámenes hay examen de medicina general, todo el examen es así, como hay otras que tienen la especialidad enfocada, 20 preguntas, 30 preguntas. Entonces, si de pronto ustedes se van a presentar a X o Y universidad, son cosas que deben tener en la mente para, no sé, no dejar de lado ese tema y poder sumar más puntos del examen. Es clave que hagan un listado, o que organicen las universidades que ofrecen el posgrado, pues en este caso de dermatología. Entonces, digamos, en Bogotá, el listado que yo tenía era que son más o menos 8 universidades. Si ustedes se quieren presentar en Bogotá, pues tener claro el listado de las 8 universidades, cuándo son los exámenes y cuándo son las entrevistas, porque hay como dos universidades que se cruzan entre sí. Entonces, pues para que ustedes no pierdan el dinero de pronto de esa inscripción si se llegan a presentar, tener esas fechas de exámenes y de entrevistas claras. Establecer un presupuesto, como ya les decía, van a estar las personas que no tienen que trabajar y pueden dedicarse 3 años de lleno a estudiar y a presentar 1000 exámenes, como hay otros que no. Entonces, si de pronto ustedes quieren X o Y universidad, tengan esas universidades muy presentes, paguen esos exámenes de inscripción. Si pueden presentarse a más, pues fenomenal, pero si no, pues enfóquense en las 2 o 3 universidades que ustedes quieren. Y esto es algo que yo aprendí el último año, no fue algo que tenía presente desde el inicio, y le puse una estrellita porque me parece muy importante, y es hacer equipos con amigos que tengan el mismo sueño. Realmente, ese es un proceso que es individual, pero si ustedes se pueden apoyar de más personas que quieran estudiar para la residencia, que quieran pasar a la dermatología, que estén haciendo resúmenes en conjunto, que se compartan la información, que se expongan entre ustedes, pues esto les va a dar un plus y va a potenciar todo ese aprendizaje. Incluso hacia el final de el proceso que yo estaba viviendo, lo que hacíamos tras ir a una universidad y presentar un examen es que salíamos del examen
Y empezábamos, bueno, ¿qué nos preguntaron de esta universidad? Y ustedes dirán, no, uno no se logra acordar de nada. Miren, éramos como 4 personas y nos lográbamos acordar de las 20 o 30 preguntas que nos habían hecho de dermatología. Entonces, que qué es tal cosa, que si no sabemos, pues uno va y lo busca. Entonces, tener la posibilidad de tener en fresco esas cosas que te preguntaron tanto de la parte de medicina general como de dermatología y llegar a estudiarlas y aprenderlas, va a ser sin duda una diferencia en el próximo examen que ustedes presenten. Otra cosa que sirve mucho es pedir el puntaje de los exámenes. La primera vez que yo me presenté a una universidad, pedí el puntaje y me fue terrible, quedé como en el puesto 80 y pico. Ya la segunda vez me presenté, volví a pedir puntaje y así ustedes van midiendo qué tanto han mejorado y qué tanto está sirviendo el método que están utilizando. En cuanto al factor diferenciador, acá viene que puede ser académico, de experiencia o de otros. El académico que ya hablábamos, hay personas que se presentan a la especialidad teniendo otra especialidad, esto es una realidad. Hay personas que ya tienen una maestría, que tienen la pasantía, que tienen investigación. No es que ninguno sea obligatorio, porque muchos hoy en día tienen como en la mente, no, es que yo tengo que estudiar epidemiología o patología antes de entrar a dermatología. Realmente no. Si lo tienen, pues va a ser un plus, pero si no lo tienen, tranquilos, que pueden tener otros factores como haber hecho investigación o como tener una pasantía, que también van a sumar puntos y que también los van a ayudar a esto. Experiencia laboral, lo que les digo, tener experiencia como médico general, sin duda alguna, pues es un plus. Si de pronto tienen alguna rotación en el extranjero, que es algo que no muchas personas tienen, también eso les va a aportar. Y pues los otros que ya habíamos mencionado, tener un voluntariado, tener otro idioma e inclusive pues la personalidad, acá lo pongo porque obviamente la residencia no es un trabajo de una persona, es un trabajo que es en equipo, ustedes tienen que saber trabajar en equipo, apoyarse con sus compañeros, ayudarse y demás. Y estas son cosas que ven no solamente los directores de posgrado, sino también las personas que están dentro de la entrevista. Lo último es preparar la entrevista. Mucha gente se prepara un montón para el examen y llega el día de la entrevista y no pasa. ¿Por qué? Porque no hay que dejar nada al azar. Entonces la entrevista también se prepara. Hay muchos psicólogos que son expertos en preparar personas para la residencia. Entonces preparen la entrevista. En la entrevista que les miran, la hoja de vida. Por eso es clave que en el momento en que uno se inscribe a una universidad, a pesar de que aún no sabe si ha pasado o no, esa hoja de vida ya esté impecable, mejor dicho, que se vea bonita, que tenga todos los puntos que tiene que tener y demás. Por último, pues decirles que esto es un proceso largo, que vale la pena disfrutarlo, o sea, no se centren en no he pasado, no he pasado, no he pasado, disfruten el proceso, disfruten los trabajos que tienen de médicos generales, disfruten el tiempo que tienen para compartir con su familia, para hacer hobbies, para aprender algo nuevo, tienen que disfrutarlo y obviamente sean muy disciplinados, determinados, tengan pasión y resiliencia para todo este proceso que pues van a vivir. Y ya por último quería poner estas dos imágenes que me parecen muy importantes. La motivación es fluctuante, un día estamos motivados, otro día no. Claro que vale la pena motivarse, en mi caso, no sé, a mí me servía mucho seguir personas que ya estaban en la residencia o que veía que también estaba en el proceso y eso me ayudaba a sentirme alineada, pero definitivamente lo que nos hace ser constantes cada día y lograr nuestra meta es la disciplina. Y por último, les dejo esta frase porque es algo que se escucha mucho en residencia, no, la gente que pasa el examen es suerte, la gente que pasa en la entrevista es suerte. Sí, la suerte existe, pero recuerden que la suerte solamente favorece a las mentes preparadas. Gracias. Acá ya podemos abrir el espacio para preguntas. ¿Listo? Isabela, cuéntame. No sé si ahí la estamos escuchando. No, creo que no abrió el No, no la micrófono. estamos escuchando aún. Listo, Mientras igual si Isabela quieren está, pueden ir levantando podemos, la mano y vamos escogiendo participantes. yo quería hacerte una pregunta puntual, y era si te preparaste con algún psicólogo para la entrevista y qué tips puntuales de entrevista, como que dijiste, esto sí fue muy diferenciador entre una y otra. Listo, sí. Yo preparé mi entrevista con una psicóloga que el día que la necesiten me escriben, les paso el contacto. Me parece una súper psicóloga. Tiene experiencia preparando a muchas personas para residencia, que eso también es algo importante. Ella en los tips que me dio, los tips son algo muy individual. ¿Por qué? Porque no todas las personas llegamos a la entrevista de pronto con la misma actitud o con las mismas cualidades. Ella algo que me dijo, por ejemplo, que fue algo que yo nunca había tenido en cuenta, era que yo movía mucho la cabeza en el momento de responder y que eso de pronto podía generar como una aversión ante las personas que me escuchaban. Entonces fue un tip muy personal, pero fue algo que nadie nunca me había dicho y que sin duda alguna corregí para el momento de hacer la entrevista. Tips así generales.
como para todas las personas, ustedes tienen que estar seguros de que quieren esa especialidad, saber por qué la quieren, desde hace cuánto la quieren, conocerse muy bien a ustedes mismos, qué cualidades tienen, qué cosas tienen por mejorar, algún momento difícil que hayan vivido en la carrera, algo que los haya hecho cambiar de perspectiva. O sea, las entrevistas pueden ser muy, muy globales, varían mucho dependiendo de la universidad. Entonces yo pienso que vale la pena que en el momento que pasen a una universidad, pregúntenle a algún residente qué psicóloga, qué persona le colaboró, porque pues esas personas ya están alineadas a saber más o menos qué está buscando cada universidad. Gracias. Listo, Luisa. Irene, cuéntame. Irene y Sasa. Hola, no sé si ahí me escuchas. Sí, te escucho bien. Mi pregunta también va como dirigida hacia lo de la entrevista. No sé si lo mencionaste, perdón, pero yo quería saber, o sea, es que, digamos, tú con cuánto tiempo de anticipación te preparaste para la entrevista, o sea, porque hay universidades en las que uno pasa el examen y al otro día o los 2 días ya tienen la entrevista y pues a veces de pronto los psicólogos o las personas que lo preparan a uno no tienen disponibilidad o pues es muy encima para hacer pues algo que requiere tanta preparación. Entonces no sé como cada cuánto tú te preparabas o tenías sesiones con la psicóloga. Listo. Bueno, sí, yo también me presenté a dos universidades. En una la entrevista era al día siguiente de saber el resultado del examen y en la otra tuve 4 días. Entonces, sí, generalmente el tiempo es corto. Realmente, yo siento que mi preparación para la entrevista empezó mucho antes de asistir con la psicóloga, inclusive mucho antes de pasar un examen. Yo tenía claro que en algún momento, pues, iba a lograr el puntaje y me preparaba a mí misma. O sea, es como una confesión. Yo me imaginaba a mí misma, el director de posgrado me puede preguntar esto. Y son preguntas obvias que ustedes se pueden hacer. ¿Por qué quiero dermatología? ¿Por qué quiero esta universidad? ¿Por qué no quiero otra especialidad? Lo que yo les decía de mi hoja de vida, en mi caso, porque tiene publicaciones en cirugía general. Entonces, la idea es hacer un autoexamen y ser autocrítico, sentarte con tu hoja de vida, ver las cosas que tienes escrita y decir, bueno, si alguien que no me conoce ve esto, ¿qué me preguntaría de esto? Digamos, en mi caso, yo tenía, y fue algo que dejé en la hoja de vida porque quería que me lo preguntaran. Yo trabajé en medicina domiciliaria un mes, que trabajar un mes en cualquier trabajo es algo terrible, ¿no? Y yo dije, no, yo lo quiero poner porque es que de aquí saqué una experiencia muy importante. Entonces es eso, es sentarte tú misma en tu casa, en la ducha, en el lugar que quieras mientras te tomas un café y decir cuáles son mis cualidades, cuáles son mis aptitudes, qué cosas tengo por mejorar, cómo reacciono yo ante la frustración, he tenido algún momento difícil con algún docente o algo, y empezar a preparar a tú misma para que el día que eso llegue, pues si tienes la posibilidad, te prepares con la psicóloga. En mi caso tuve una sesión, se podían tomar máximo dos, entonces creo que ninguna persona toma más de 2 sesiones con la psicóloga. O si ya te tienes que ir así como a la de Dios, pues que tú ya hayas hecho un proceso interno y hayas practicado de pronto una presentación de ti misma, de decir, no sé, en 5 minutos cuéntame quién es María Camila o Lina o Carolina, y que tú en esos 3 minutos sepas qué es lo que quieres decir de ti a nivel personal, académico y emocional, por ejemplo. Perfecto, muchas gracias. Con gusto, Irene. Ya tenemos varias preguntas en el chat. ¿De qué En tal? el chat, espérame, ya reviso. Está cargando. Si quieres, yo te las voy leyendo. Sí, Dice, de una, por favor. Gracias. Vianey pregunta, dice, hola, ¿piensas que cursos o diplomados enfocados en dermatología pueden sumar a una persona que no está trabajando actualmente en algo relacionado con la especialidad? Sí, lo mismo, todo lo que ustedes tengan suma. Si tú tienes el diplomado y realmente lo aprovechaste, aprendiste, la mayoría de estos diplomados hablan de acné, dermatitis atópica, rosácea. Si tú tienes muy claras esas enfermedades, la fisiopatogenia, la presentación clínica, eso sin duda te va a ayudar y a catapultar respondiendo bien las preguntas enfocadas de los exámenes, entonces va a servir. Es un factor diferenciador, es una ayuda, no es determinante, vuelve y juega, pero obviamente es algo que puede aportar. Entonces sí. Listo, también nos preguntan que, dice, gracias por los tips, ¿nos podrías contar dónde se buscan las pasantías y cómo aplicar? Listo. Pasantías que yo conozca hasta el momento, puede que haya más, pero que yo conozca sé que hay tres. Hay una en el Hospital de la Samaritana,
hay otra en el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta y hay otra en el Hospital Militar Central. La del Hospital Militar Central, pues esto es lo que yo tengo en mi conocimiento, seguramente hay una manera más académica de hacerlo. Yo la conocí a través de Instagram, ellos lo publicaron, no sé, por Instagram se llegan a todos lados. Ustedes pueden escribirles directamente, hola, estoy interesados en la pasantía. Muchas veces responden o, como saben que ya es de militar, buscan algún residente de la militar que los pueda poner en contacto con la persona que está gestionando en ese momento las pasantías. ¿Por qué? Pues porque los residentes van rotando. Entonces, un mes está uno y un mes está otro. Y lo único que no cambia es el hospital. También pueden ir de manera presencial y preguntarlo. Para el hospital de la Samaritana es lo mismo, pues si quieren me pueden escribir a mí, podemos preguntar si podemos pasar el contacto. Por ejemplo, sé que en ese hospital las pasantías están como a un año de plazo por los cupos, porque son bastantes. Lo mismo, se hace un proceso de selección, envían hojas de vida, no sé cómo sea en el militar, pero pues es un proceso de selección también. Y para el Federico Lleras Acosta también pueden ir allá. Allá la pasantía es paga dentro de lo que tengo entendido, mientras que en la Samaritana no, en el hospital militar no sé cómo sea. Entonces es ir y preguntarle a residentes que estén en ese medio para que pues les puedan colaborar a inscribirse a la pasantía, enviar correos a los docentes, etcétera. Perfecto, gracias. También preguntan, ¿cuál rotación de dermatología recomiendas realizar durante el internado? Listo. La que tengan la posibilidad de. ¿Por qué? Porque primero, no todos los hospitales tienen rotación en dermatología y segundo, la rotación de dermatología también la escogen por promedio. Entonces, busquen qué hospital ya tiene dermatología dentro de esas rotaciones. ¿Para qué? Para que lo elijan como base de internado y tengan más probabilidades de quedar ahí. Me pareció muy buena la del Hospital Simón Bolívar, me pareció muy buena también la del Federico Lleras Acosta. He escuchado que la de Meredith, que creo que es del Rosario, también es excelente, las de la Javeriana también. Realmente todas las rotaciones son buenas, en todos los lugares van a aprender. Lo importante es que queden en alguna. Entonces, a la que puedan acceder, tómenla. Perfecto. Nos preguntan también, doctora, ¿crees que cualquier experiencia en medicina, ejemplo salud mental, puede sumar a tu hoja de vida como aspirante a dermatología? Si tú que tuviste esa experiencia en salud mental, sabes cómo expresar por qué fue importante para tu momento de presentarte a la entrevista, sí. Todo depende de cómo ustedes logren hacerlo ver. Lo que te digo, en mi caso lo de cirugía, en tu caso lo de salud mental, siendo alguna tiene una repercusión muy grande. Entonces, si lo sabes expresar, sí puede ser muy válido, claro que sí. Perfecto. Y dice, ¿cuántas preguntas generales y de la especialidad hacen en el examen de Sanitas? No me acuerdo bien, pero tiene examen enfocado en dermatología. Son 100 preguntas. De esas 100 no recuerdo si son 20 o 30 las que son enfocadas en dermatología, pero pues ese es el número aproximado. Y el resto es medicina general. Les pueden preguntar desde gineco, ortopedia, psiquiatría, bueno, básicamente todo. E inclusive tienen un componente que es de preguntas en inglés. No me puse a contar cuántas eran las preguntas en inglés, pero yo creo que eran por ahí unas 7. Tanto hubo como 2 de dermatología y como las otras 5 o 6 de la parte de medicina general, para que lo tengan presente. Doc, ¿sientes que el idioma también es importante, o sea, cómo contar con el inglés avanzado y otro idioma al momento de presentarse? El idioma extra me imagino que puede ser un plus. Yo hasta el momento no he conocido a alguien que lo tenga, pero me imagino que si de pronto van a ir a un congreso y una persona puede exponer, no sé, en francés, pues eso sería algo llamativo. El inglés definitivamente sí es clave. A todos como médicos generales nos piden tener el nivel, o bueno, en la universidad nos pedían tener el B2 y eso es súper necesario porque casi que toda la literatura importante que tenemos pues está en inglés. Entonces, claro que hay que tenerlo también para hacer presentaciones internacionales y demás. Es un, es una habilidad que hay que, mejor dicho, trabajar si no la tienen hasta el momento. Doc, te preguntan que si tu preparación personal fue enfocada a todas las especialidades o te enfocaste más en preparar dermatología. Yo, no, la mía fue única y exclusivamente dermatología, era mi primera y única opción, y yo quise dermatología más o menos desde séptimo semestre. Entonces, por eso pude vivir el proceso desde, digamos que chiquita y poder pedir las rotaciones especiales y demás. Entonces, siempre estuvo 100% enfocada en dermatología. Y aquí tienen una duda acerca de las pasantías. Dicen que si son solo para internos o las convocatorias son a partir de médico general.
el nombre de la pasantía como tal es a partir de médico general, pero los internos pueden rotar, obviamente, en esos hospitales en los que también se hacen pasantías. Ejemplo, yo roté en el Federico Lleras como médica interna. Entonces, ustedes de internado pueden pedir esa rotación especial o selectiva en algún hospital que tenga la pasantía. Y eso obviamente aumenta las posibilidades de que el día que ya sean médicos generales y se vayan a presentar a la pasantía digan, ay, no sé, ya conozco el sistema, ya conozco el modus operandi acá, entonces obviamente ya los conocen los profes y eso aumenta las posibilidades de que los escojan para la pasantía. Perfecto, creo que ya no tenemos más preguntas, entonces dejaríamos la charla hasta Hola, ahí. buenas noches. Hola, buenas Tenemos otra. noches. Yo tenía una pregunta, estaba esperando para ver si alguien más la hacía. ¿De dónde Dale, Cindy. recomiendas estudiar dermatología para el examen de Sanitas y de Bosque, porfa? Gracias. Listo, pues dermatología en general, también claramente para esos exámenes. Bolonia es como el texto principal. El libro realmente es fácil de leer, es extenso, pero es muy, muy bueno. Y también el libro de dermatología propio del Federico Lleras Acosta también es muy bueno. Hace poquito salió un libro que no tengo el nombre en este momento, pero salió en un congreso, de hecho, de médicos generales, este que era de color morado, y es un libro, no un compendio que hicieron entre los profes y los residentes. Ahí también está muy, muy bien explicado. Entonces yo creo que esas tres bibliografías son sin duda muy buenas. Listo, ¿alguien más quiere preguntar algo? Listo, creeríamos que en el momento no. Entonces, bueno, primero que todo, darte las gracias por haber sacado este espacio para todos nosotros, este espacio de tu tiempo. Creo que nos vamos con muchos tips y como con una visión mucho más amplia de lo que es prepararse para la residencia. También vi por ahí que escribieron que si podías, por favor, pasarles el nombre de la psicóloga y la hoja de vida. Entonces, si quieren, la contactan ahí por el grupo de interés. Está el contacto de la doctora Gabriela y ahí le podrían escribir al interno. Y pues Sí, si no sé quieres me, nada me más. escriben por Instagram y voy respondiendo. Perfecto. Ahí enviaron inclusive el link del libro que hablaba hace un segundo, el que sacó a Socolderman en su Congreso de Médicos Generales. Creo que ese Eh, libro solamente se tiene acceso si ustedes se inscribieron a ese congreso y está como dispuesto en una plataforma en la que no se puede enviar. Entonces, ese último sí no se puede enviar. Pues hasta el momento no lo tengo, solamente se puede ingresar de cierta forma. y también estén muy Los pendientes otros porque sí los puedo compartir, sí, claro. ya casi abren otra vez ese Congreso de Médicos Generales, porque fue más o menos para Inscríbanse, el a mí me primer gustó mucho. semestre del año. Listo, Sí. muchas gracias. Nos vemos entonces en posteriores oportunidades y esperamos seguir contando contigo aquí en las revisiones de tema. No, muchísimas gracias por invitarme y pues por la participación y todas las personas que se conectaron, de verdad, muchas gracias. Espero que les sirva mucho y pues cualquier cosa igual me pueden escribir, ahí ya tienen mis redes sociales, ¿listo? Chao, chao, que estén muy bien. Hasta luego, gracias a todos. Hasta Muchas luego. gracias. Con Muchas gusto, gracias. con gusto. Gracias, buenas noches.